Pero en cuanto a la profecía y los profetas se refiere, no sé si tú sabes, Isaías es conocido como el profeta evangelista. Porque Isaías fue el profeta que más escribió acerca del Señor Jesús. Su nacimiento, obviamente, como lo acabamos de leer, habló específicamente también de su sufrimiento, de su crucifixión, y profetizó bastante acerca de la vida del Mesías. Jesucristo es el Mesías. Ese pasaje es uno de los pasajes más importantes en las profecías en cuanto al Mesías y la llegada del Mesías y su función se refiere. Este texto, como ya hemos leído anteriormente, seguro que tú lo has estudiado, has escuchado mensajes acerca de este texto, es muy, pero muy importante en cuanto al Evangelio y nuestra creencia se refiere. Ahora bien, por toda la historia, ningún nacimiento se puede comparar con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ningún nacimiento, ni el nacimiento de Buda, ni el de Mahoma, ni ninguno de los papas, ni el de la Madre Teresa, ninguno de los nacimientos se puede comparar con el nacimiento de nuestro Cristo, de nuestro Salvador Cristo Jesús. Te voy a leer algo que encontré en el internet, todo esto me impactó bastante. Mira, cuando Jesús nació, era el hijo terrenal de su Padre Celestial. Era el Padre Celestial de su Madre terrenal. Era de la edad de su padre y más viejo que su madre. Oye esto, Dios hecho hombre, concebido por el Espíritu Santo, adorado por los ángeles, admirado por simples pastores, buscado por Herodes para matarlos, dice, homenajeado por sabios, predicado por sus apóstoles hasta lo último de la tierra, los cuales tú y yo somos testigos. Ese es Jesús. Ningún otro como Él. Y mira que han tratado la ciencia y personas tratar de desmentir la deidad de Jesucristo, tratando de desmentir de que Jesucristo es Dios, que era el Hijo de Dios. Y muchos y la mayoría de estas personas, como por ejemplo, uno que se llama, ahora no me acuerdo, un escritor muy famoso cristiano, que mientras estaba en la universidad lo evangelizaron, le presentaron el plan de salvación, y él decidió hacer su tesis de universidad para comprobar de que Jesucristo no era el Hijo de Dios y que Jesucristo no era Dios, y terminó siendo hoy en día uno de los predicadores más famosos de toda la historia. Todavía está vivo, no recuerdo, cuando venga a la mente te lo voy a decir. Este señor dice que hizo toda clase de estudio para desmentir de que Jesucristo era quien era. Y mientras más estudiaba, fue a Jerusalén, fue a Egipto, fue a diferentes partes, fue a Roma buscando evidencia para confirmar de que Jesucristo no era quien era, terminó confirmando todo lo contrario, de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y hoy en día es un predicador, porque Jesús es único, Jesús es único. Toda la historia y toda la humanidad, como decía el pastor Kenji la semana pasada, es dividida en dos. Antes y después de Cristo. Y como dijo el pastor la semana pasada, Dios me ven hasta los ateos, tienen que admitir y decir antes y después de Cristo. Aquellos que no creen en Dios están antes y después de Cristo. Así está marcada la historia de nuestro Salvador. Y esa maravillosa profecía que se encuentra en estas cortas letras, para que tú sepas, fueron escritas, aproximadamente unos 725 años antes de que sucedieran. ¿Tú te imaginas para el profeta Isaías escribiendo estas letras, y inspirado obviamente por el Espíritu Santo, y escribiendo sin siquiera ver a quién se estaba ni siquiera refiriendo? Pero tú y yo sabemos específicamente de quién se trata. Obviamente las escrituras desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis se trata de Jesucristo. Todo se trata de Jesucristo. Todo se trata de Jesucristo. Ahora bien, hay tres elementos muy importantes que yo quiero recalcar en esta enseñanza de hoy. Tres elementos muy importantes que tienen que ver no solamente con la Navidad, sino todo el tiempo de nuestra vida cristiana. Estos elementos destacan las razones por las cuales el Señor Jesús vino para estar con nosotros. Vamos a verlas rapidito. Regresa conmigo al libro de Isaías capítulo 9. El primer elemento que yo encuentro acá es el elemento y la razón para que el Señor vino, el elemento de la
iluminación. No iluminación que alguien viene y te ilumina algo. ¡Wow! ¡Qué revelación! No. Iluminación de oscuridad a claridad. Mira lo que es el versículo 2 del capítulo 9. El pueblo que andaba en tiniebla vio una pequeña luz. Vio un poquitito de luz. Vio una gran luz. Los moradores, los que moraban en la tierra de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El primer elemento que yo veo es la iluminación. Esa es una de las funciones primordial del Señor Jesús. Óyeme bien, alumbrar nuestras vidas. La Biblia dice que el Señor Jesús es luz. Mira lo que dice en el libro de Juan capítulo 14, versículo 5. En él, versículo 1, pero capítulo 1, 4 y 5, perdón. Juan 1, 4 y 5. Si quiere buscar conmigo, la hermana lo va a poner en la pantalla. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, ¿qué dice? Resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Yo siempre me gusta utilizar esta analogía. Tú entras en un lugar que está oscuro. En tu casa, en plena oscuridad, de noche, no te lo recomiendo, que me ha pasado varias veces. Tú entras de noche, comienzas a tropezarte con los juguetes de los niños y cuando ven a ver termina diciendo unas cosas que no debería. Pero bueno, no es bueno andar en oscuridad. Oye bien, tú entras a tu casa y el cuarto está completamente oscuro. Oscuro. Y de repente tú enciendes la luz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la oscuridad? Ahora bien, ¿puede la oscuridad prenderse y apagar la luz? No. Oye bien, la oscuridad no tiene ningún poder sobre la luz. Ni una onza de poder tiene la oscuridad sobre la luz. Pero la luz tiene toda potestad sobre la oscuridad. ¿Cuántos de ustedes han andado en nuestro país? Aquí casi no debe ser tanto. En esas noches, a veces que son oscuras, y tú comienzas a salir de una casa a otra y de repente las estrellas comienzan a alumbrar o la luna comienzan a alumbrar. ¿Tú te imaginas que unas noches, las cuales también se ven, noches sin lunas y sin estrellas? ¿Tú has caminado alguna vez? Qué tenebrosa. A veces yo recuerdo cuando era chico, que a veces íbamos a Puerto Plata, al campo de mis padres, y a veces teníamos que caminar. Mi padre era una montaña de Puerto Plata, un pueblo que se llama Marmolejos. No sé, el hermano dominicano si lo conoce. Marmolejos, está bastante lejos. Y es una montaña, una loma. Y yo con frecuencia cuando iba a visitar en Navidad o en verano a visitar mis familiares, a veces me dejaban 1 o 2 semanas, y tenía unos primitos que eran de mi edad, pero conocían el ambiente. A veces salíamos de la casa de ellos, estábamos jugando, vamos a la casa de fulano a jugar. Y no íbamos y nos daba la noche. Y teníamos que ir de esa casa a regresar a la casa de mis seres queridos, de familiares. Y salíamos a veces de noche, comenzamos a caminar. Y a veces eran noches que no había absolutamente ni una estrella, no había luna, no había nada. Y yo comenzaba a caminar y yo me imaginaba 50,000 monstruos. Pero yo, como conocía el camino, caminaban directamente. Pero yo recuerdo en una ocasión que estábamos caminando y estaba tan oscuro que yo no podía ver ni siquiera mi mano delante. Estábamos caminando. Y de repente nos sale un burro. Sale con un burro. No era un burrito sabanero. De repente nos sale un burro. Mira, a mí se me fue el alma del cuerpo. Porque estaba tan oscuro que yo no vi el burro. Yo no lo vi, yo nada más lo escuché. Y digo, mira, se me salió el alma y se me salió, quién sabe qué otra cosa más. Óyeme bien, por la oscuridad. La oscuridad. Pero de repente seguimos caminando y llegamos a una casa, en el camino que estábamos caminando, a una casa que estaba en la montaña, y la luz de esa casa, un poquito de luz, que no era una luz tremenda, alumbraba un poco la calle donde estábamos caminando. Y en ese pedacito que yo caminé, quizás unos 15 segundos que caminé en ese estrecho, fue el único momento que yo me sentí seguro en toda esa caminata. ¿Me entiendes? Todo el resto de la caminata fue oscuridad. ¿Sabes qué? En ese tiempo llegó el Señor Jesús a Jerusalén. En un tiempo muy oscuro. En un tiempo que 400 años Dios no hablaba. 400 años. No decía absolutamente nada. 400 años.
Tiempo de oscuridad. Oscuridad en cuanto al gobierno se refiere. Estaban bajo el yugo de los romanos. Oscuridad religiosa. Los religiosos de ese tiempo, los líderes religiosos, se estaban abusando y aprovechando del pueblo, al igual que los romanos también. Oscuridad, oscuridad. Ahora bien, nosotros también llegamos a los caminos del Señor en un tiempo de nuestra vida también de oscuridad. Igual que ellos, el Señor Jesús tiene que alumbrar nuestras vidas, hermanos. Hermano, es feo, es incómodo, es peligroso andar en oscuridad. ¿Tú sabes que esa es la razón principal por la cual las calles están alumbradas de noche? Porque nuestros carros tienen luces, ¿no? La mayoría, que espero que todos. Tienen luces, pero esa es la razón por la que están alumbradas, porque nadie quiere andar en oscuridad. Pero mira qué dijo Jesús de sí mismo. Juan capítulo 8, versículo 12. Juan 8, 12. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese es el Señor Jesús. Para eso Él vino, para iluminar nuestras vidas. Entonces, primer elemento, la iluminación. La primera razón que vino para iluminar tu vida. Segunda razón, versículo 3. Multiplicaste la gente, dice el principio del versículo. La segunda razón es la multiplicación. Antes de que el Señor Jesús llegara, los judíos, y todavía lamentablemente muchos lo creen, piensan que la salvación es exclusiva y solamente para ellos. ¿Sabías? Sola y exclusivamente para ellos. Pero ¿qué dijo Jesús cuando le dio la gran comisión a sus discípulos? Y me seréis testigo, Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Y donde quiera que iban, el grupo iba creciendo. Dice la palabra que en el primer sermón de Pedro, ¿cuántas personas llegan a los caminos del Señor? 3,000 personas en el primero y en el segundo 5,000. Estamos hablando que con un par de mensajes, 8,000 hombres solamente. Multiplicación, primeramente multiplicación de gente. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis, me encanta el libro de Apocalipsis, que una de la visión que tuvo Juan es que dice que vio una multitud tan grande que nadie la podía contar. Multiplicación. ¿Cuántos fueron los discípulos iniciales del maestro? 12, de los cuales uno era hijo de perdición, como estudiamos esta mañana. Eran 12 y uno era de perdición. Podemos decir que eran 11. Esos 11 comenzaron a hacer, como dijimos anteriormente, primero 5,000, después 8,000. Después dice en el libro de los Hechos, en una de esas escrituras de Lucas, también que eran tantos los que estaban uniendo a la iglesia que no se podían contar. No se podían contar. Y cuando llega la persecución, todos estos que estaban en Jerusalén comenzaron a ir de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, de nación en nación, llevando el evangelio, multiplicando el cuerpo de Cristo. La segunda parte era, como dije anteriormente, la multiplicación, pero no era solamente de gente, no era solamente de gente. Mira cómo sigue diciendo el versículo 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Wow, aumentaste la alegría. En el tiempo que el Señor Jesús llegó a Israel, a su pueblo, había mucha tristeza, por razones la cual acabamos de mencionar. Pero cuando Jesús llega a nuestra vida también, hermano, Él debe ser nuestra fuente de gozo. Nuestra fuente de gozo, nuestra fuente de alegría. Multiplicará también la alegría, el gozo. ¿Tú sabes que el gozo es el segundo elemento del fruto del Espíritu? Gálatas 5:22. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, y ahí por ahí sigue la lista. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué he notado en este tiempo de muchos cristianos? Que el gozo carece en nuestras vidas. El gozo carece en nuestra vida. No sé si es... Y esta semana justamente estaba orando al Señor por muchas de las peticiones específicas de nuestra iglesia, hablando del hermano Max, que estaba en Panamá, su hija que estaba en el hospital, su madre que estaba en el hospital, y comencé a orar
a diferentes cosas y me puse a pensar justamente en él y otros hermanos y hermanas y mi vida personal. Y orando llegué a la conclusión, hermano, que uno de los problemas grandes que tenemos es el estrés, la tensión que nosotros tenemos en esta nación. Como siempre digo, nos levantamos por la mañana y nos montamos en esos patines y hasta que tú no llegas a tu casa después de un día largo y a veces llegas a la casa y no te desmontas de los patines. Es corriendo para arriba y para abajo y haciendo, yo lo puedo decir por mi esposa, y no hasta la hora de llegar, que uno llega a la cama y pone la cabeza que se desmonta de los patines. Y a veces tú te acuestas en la cama, no sé si tú eres como yo, te acuestas en la cama y la mente está a 50,000 millas por hora, pensando en el caso nuestro que se dañó el aire acondicionado, en las cuentas, en los problemas, en la enfermedad, pensando y la mente dando 50,000 mentes. ¿Sabes qué, hermano? Trae esas cosas a los caminos de Dios. Tráelos a sus pies. Pero cuando lo traiga, déjalos. Y genuinamente vamos a encontrar paz, dice la palabra, paz y gozo para nuestras almas. El gozo se ha perdido, hermano, inclusive dentro del hogar, dentro de las casas. No estamos hablando del mundo. Cristianas. No hay paz, no hay gozo. No hay gozo. Jesús tiene que ser esa fuente de gozo en nuestras vidas. Y en este tiempo que estamos en Navidad, ¿sabes qué? Yo a veces pienso, veo el corre-corre de la gente, que la fiesta, que la comida, que los regalos, que esto, que lo digo, ¿dónde está el gozo? Todos los años pasa lo mismo que el día del Viernes Negro, el Black Friday, hay ciertas tiendas que abren a cierta hora. No sé si ustedes ven en las noticias. Vamos a elegir una, qué sé yo, Best Buy. Abre muchas veces a las 12 de la noche del Día de Acción de Gracias. La gente no terminaba de digerir el pavo cuando estaban corriendo para las tiendas. Haciendo cola del mediodía del Día de Acción de Gracias para comprar una televisión, una computadora, esas cosas. Y pasa todos los años que abren estas puertas y ¿qué sucede? Según una estampida, todo le pasa por encima a la gente. Se abren las puertas y no le importa si es una señora mayor o es un deshabilitado, le pasa por una vecina como si fuera un animal. ¿Dónde está el gozo? Y oye bien, sucedió este año en Nueva York, bueno, pasa casi siempre en Nueva York. Se pelearon dos personas, dos señoras, porque llegaron justamente a la misma hora y quedaba un solo, el último artículo, creo que era un juguete para un niño. Y esas dos mujeres se pusieron a pelear por un juguete de un niño. Y digo, en este tiempo que estamos viviendo, ¿dónde está el gozo entonces de la Navidad? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está el gozo? El gozo nuestro no depende de un juguete. Para tu hijo, para tu hija. El gozo nuestro no depende de una cena. El gozo nuestro no depende de una fiesta. El gozo nuestro no depende de un trabajo, de una esposa, de un esposo. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Del Señor. Dice la palabra, habla que de nuestra fuerza. Multiplicaron entonces, la enumeración número 1, número 2, multiplicación de la gente y multiplicación del gozo, de la alegría. Número 3, la razón 3 que vino el Señor Jesús para hacerse hombre, igual que yo, igual que tú y yo, encarnación. Entonces, número 1, iluminación, número 2, multiplicación y número 3, encarnación. Versículos 6 y 7, eso lo conoces muy bien. Aparece mucho en las tarjetas de Navidad en este tiempo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En esta enseñanza, en el versículo 6, yo cuento unos elementos muy importantes, hermano, pero muy súper importantes en este tiempo, hermano. Porque como dije anteriormente, la Navidad se ha convertido, y este tiempo inclusive, no solamente en la Navidad, en una vida comercial. Inclusive las iglesias se han convertido en iglesias comerciales en este tiempo, lamentablemente. Pero no se trata de eso. Aquí yo encuentro una lista. Hay que decir 6 elementos, 6 títulos, 3 características, por así decir, 6 atributos que describen al Señor Jesús para nuestras vidas. Ahora bien, ¿qué sucede? Que lamentablemente muchas veces
nosotros no aceptamos estos elementos y queremos hacer la vida como nosotros queremos. Mira los elementos que aparecen. El primero que yo encuentro acá, en el versículo 6, es que dice, porque un niño no es nacido, hijo no se ha dado, y el principado sobre su hombro. Lo primero que aparece aquí es que el principado es el gobierno. Me gusta la versión en inglés. The government shall be on his shoulders. En otra palabra, el gobierno, el poder va a estar en sus hombros. El poder. Aquí habla de la señoría de Jesucristo. El señorío de Jesucristo. El Señor Jesús tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Y no solamente en Navidad, como dije anteriormente. Es uno de los elementos más críticos en este país. Tú vas, por ejemplo, a un país como República Dominicana, que no es tan pobre como puede decir Haití o otros países de África, o como están en la China, nuestros hermanos. Pero tú vas a esos países y tú te das cuenta cómo para esas personas genuinamente Jesús es el Rey de sus vidas. ¿Y tú sabes por qué? Porque no tienen de otra. Aquí, como siempre digo, a veces tú tienes necesidad de lo que sea, de comida. Bueno, aquí nadie la tenemos. Tú abres la nevera, yo puedo ir acá de cualquiera de los que estamos acá y abro la nevera o abro la despensa y encontramos algo que comer. Y si no tiene, alguien te lo puede facilitar fácilmente en esta nación. Entonces, no tendemos a depender de Dios para comer. Pero muchos de esos países sí dependen de Dios. Entonces, Jesús tiene que ser el Señor de sus vidas. Porque si Jesús no es el Señor de su vida, muchos no comen. Muchos no cenan. Y confían 100% en Dios para poder comer. Tú te enfermas y tú llamas a tu doctor de cabecera. O tu doctora, o tu especialista, o busquen la guía y voy a un médico. Estas personas no tienen otro remedio de acudir al Señor Jesús como su Señor para que los sane. Están tristes, están deprimidos. No van a la farmacia para que le receten una medicina en contra de la depresión. ¿Sabe qué hacen? Confían 100% en el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y sabe qué pasa? El Señor Jesús se convierte 100% en el Señor de sus vidas. 100%. Entonces yo pregunto, ¿es el Señor Jesús genuinamente el Señor de nuestra vida? No me conteste, porque yo a veces hacemos una pregunta y todo el mundo nos ponemos la aureola y nos hacemos los sentidos, por supuesto, pero no ve que estás aquí en la iglesia hoy, es domingo. ¿Sabes qué estás haciendo? Cumpliendo con Dios. Muchos lo hacen, yo sé, yo lo hacía, no te miento. Y a la iglesia para cumplir con Dios. Como siempre digo, vení, ponchate la tarjeta, saliste por ahí de Dios, ya cumplí contigo. Hasta la semana que viene no me moleste, pues ya cumplí contigo. Cuando el Señor Jesús, oye bien, es genuinamente el Señor de tu vida. El Señor de tu vida, no hay nada más importante que el Señor Jesús. Llegó el domingo, olvida de estar aquí un par de horitas sentado cómodamente con el aire acondicionado. Es cuestión de hacer todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios en tu vida. Todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios en tu vida. Eso significa el gobierno, el principado, va a estar sobre sus hombros para que tú vas a venir ante sus pies y decir, ¿sabes qué? Tú eres mi rey. Tú eres mi rey. El principado es el primer elemento, la primera característica. Número 2, este es uno de mis favoritos. Admirable. Ahora, digo, busco las diferentes definiciones, las diferentes traducciones. En inglés se usa la palabra marvelous. No marvelous como los superhéroes, ¿no? Esta palabra que aparece acá, admirable, es un sinónimo de maravilloso. Inclusive, en el hebreo original se usa la palabra pelei, P-E-L-I, pelei, que significa, que aparece solamente aproximadamente 15 veces en toda la Biblia. En toda la Biblia aparece como 15 veces. Y cada vez que aparece, se refiere siempre a algo milagroso y maravilloso de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ustedes conocen la historia, salieron de Egipto, más de 4 millones de personas, y llegan frente al Mar Rojo, y ven que de repente el faraón comienza detrás de ellos, que lo quieren
regresar a Egipto, se encuentran, por así decir, en una emboscada, vamos a decir, estaban mal. El mar acá, montaña por acá, y el ejército de Faraón detrás de ellos. Dice la palabra que ellos comenzaron a quejarse, y viene Moisés y le dice a Dios, ¿sabes qué? ¿Por qué vienes y hablas conmigo? Dile al pueblo que marche. Dice la palabra que cuando el pueblo por fe comenzaron a caminar, el mar eso fue una maravilla. ¿Y sabes qué dice la palabra que pasaron ellos? El mar en seco. Ponte a pensar en eso, hermano. Ponte a pensar en eso. Que tú salgas aquí de repente al océano, ¿cuál tenemos acá? El Atlántico, ¿no? Así no estamos en California. En el océano Atlántico, te va al océano Atlántico aquí, y de repente tú te pares en el mar, mirando el mar, y el mar se abra en seco, para que 4 millones de personas pasen. Con sus burros, con sus burras, con sus asnos, con todo eso. 4 millones de personas. ¡Qué tremenda maravilla! Y dice la palabra que cuando ellos cruzaron al otro lado, Moisés escribió una canción que se encuentra en el capítulo 15, si mal no recuerdo, el libro de Génesis. Y ahí es cuando aparece por primera vez la palabra esa, pelei. Dios hizo una tremenda maravilla para con nosotros. No una pequeñita maravilla, una tremenda maravilla para con nosotros. Hizo algo que es admirable. Cuando nosotros decimos algo admirable para nosotros, es algo como ¿cuántas maravillas? 8 maravillas que hay, ¿no? Las 8 maravillas del mundo. Tú miras una de esas maravillas y dices, wow, maravilloso. Pero las maravillas de Dios no se pueden comparar con ninguna de las maravillas que tú podemos pensar en ellas. Es el tipo de maravilloso que Dios tiene que ser en nuestras vidas. Cuando Dios es el rey de tu vida y Él es genuinamente maravilloso en tu vida, tú esperas cualquier cosa positiva de Él para con tu vida. ¿Tú me entiendes? De lo contrario, si tú piensas que va a ser la maravilla de tu vida es una pastilla, un médico, un lo que sea, eso es lo que va a suceder. ¿Y sabes qué va a suceder? Que eventualmente vas a terminar en la misma situación otra vez. Él quiere ser maravilloso en tu vida. Él quiere ser ese pelei en tu vida. Que tú puedas decir, como Dios abrió el mar rojo, así hizo conmigo en mi vida. Genuinamente admirable. Genuinamente admirable. Óyeme bien, Jesús es maravilloso. Yo no sé si tú lo crees. Jesús es maravilloso. Yo te voy a poner un ejemplo personal. Si no fuera por Jesús, hermano, yo no estuviera aquí parado. No sé ustedes, quizás tú tenés una vida diferente a la mía. Yo tuve que perder la vida en varias ocasiones cuando estaba en el mundo, hermano. Algunos conocen la historia. Varias ocasiones. Pero si no fuera sido por la misericordia de Dios, en esos 10 años que estuve apartado, yo no estuviera en este lugar. ¿Sabe qué significa eso? Que Jesús es más maravilloso para conmigo. Yo no sé si tú has tratado alguna vez de explicarle la salvación a alguien. Una vez tuve la oportunidad de hablar con un árabe, una persona que él es musulmán. Francisco lo conoce, no me acuerdo su nombre ahora. Y este señor comenzó a preguntarme, comenzamos a hacernos preguntas unos a los otros. Y él quería saber de qué se trataba la salvación en el cristianismo. Él me explicó más o menos cómo era para los musulmanes y eso. Y yo no lo entendí. Y digo, bueno, pues explícame cómo es en el evangelio. Y yo le explico. Y al final, él la entiende. Y me dice, yo la entiendo, pero no la entiendo. Le digo, ¿sabes por qué tú no la entiendes? Porque tú no tienes, como dije al principio, esa es la iluminación de parte de Dios. Él obviamente se enojó conmigo. Dice, tú me estás diciendo, dice, no estoy diciendo nada, porque es por eso que tú no lo entiendes. Y traté de explicarle. Por eso que muchas personas no entienden la salvación. No entienden la salvación porque la salvación es una maravilla de parte de Dios. Algo que es genuinamente inexplicable para aquel que no lo entiende. Dice la palabra que es locura para aquel que se pierde. No obliga que no lo entiende, es locura, algo que es ridículo. Locura para el que se pierde. Ese es Jesús para mi vida. Una persona genuinamente maravillosa. Genuinamente maravillosa. Entonces dijimos que Él tiene que ser el rey. Número 2, maravilloso. Número 3, dice aquí, consejero. Hermano, qué lindo sería que Jesús sería genuinamente el consejero de nuestras vidas. Yo siempre lo digo, usted me ha escuchado, lo he dicho muchas veces. Allá afuera hay muchas personas con muy buenas intenciones dando muy malos consejos.
¿Y sabes qué hacemos nosotros? Lo seguimos. Te voy a dar una garantía, una garantía. Llévate de los consejos de Dios y todas las cosas siempre te van a salir bien. ¿Tú sabías? Ahora bien, eso no significa, como el caso de hermanos, que se les enferma un ser querido. No significa eso. No estamos hablando de eso. Eso no significa que un día te quede más mes a final del dinero. No significa eso. Van a pasar cosas. Como estudiamos esta mañana en la clase, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, para que tengan paz, se le dijo esta frase: en el mundo tendréis aflicciones. Pero no se preocupen, que ya yo, no tú, ya yo, Jesús, venció al mundo. Ahora, si Él venció, nosotros tenemos la victoria. Pero porque Él venció. Ahora, ¿qué pasa? Que tú y yo queremos vencer con nuestras propias fuerzas. Tú quieres llevarte la gloria. Tú quieres decir al final del día, yo gané esta victoria, yo hice esto, pero no te funciona de esa manera. Óyeme bien. Tú venciste porque Él venció. Si tú quieres vencer con tu propia fuerza, olvídate que tú vas a fallar todo el tiempo. Vuelvo y te repito. Tú quieres genuinamente ser victorioso, llévate los consejos de Dios. Ahora, ¿dónde se encuentran los consejos de Dios? En la Biblia, hermano. No esperes tú mañana conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida cuando vienen situaciones cuando tú no conoces la palabra de Dios. Por eso tenemos los estudios los domingos, por eso tenemos estudios los miércoles. Y en tu casa estudia la palabra de Dios, estúdiala. No te puedes llevar de los consejos de Dios si no lo conoces. Y ten cuidado, hermano. Siempre lo digo, se lo digo más a todas las hermanas, que son un poquito más débiles en este sentido. Ten cuidado de quién tú te estás llevando los consejos. Mi papá siempre decía, ten cuidado de quién tiene tu oído. Ten cuidado de a quién estás escuchando. Él quiere ser tu consejero. Él quiere ser el consejero. No Walter Supermercado. No Walter Mercado. No Walter Supermercado, como dijo por ahí. No. Ustedes se ríen, siempre lo digo. Yo conozco cristianos que leen el horóscopo. No sé qué tipo de cristianos, no sé qué serán. Mira cómo dice el Salmos 16:7, en la parte A. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Busca un consejo delante de Dios. No significa que tú no puedes venir delante del pastor o la hermana de la iglesia. Busca consejo, está bien. Pero cuando esa hermana o el pastor o quien sea te dé consejo, pásalo por el filtro de la Biblia. Pásalo por el filtro de la Biblia. Esta semana hablaba con una hermana. El miércoles justamente estaba una hermana que estaba hablando con ella y tenía una carga por otra hermana. Y como ella la conoce bien, le pregunté, oye, ¿cómo está la hermana fulana? Hace tiempo que no sé nada de ella, ve que no pone nada en Facebook ni nada. Y me dice, no, ella está pasando por está separada del esposo y está pasando por una situación muy difícil. Cristiana. Y le pregunto, ¿y el pastor la está pastoreando? Me dice, no, ese es uno de los problemas, el pastor no lo está pastoreando. ¿Y quién está aconsejando a la hermana? Dice, bueno, yo no sé, pero aparentemente las personas que están aconsejando a esta hermana le están dando malos consejos. Personas que muchas veces, como anteriormente, le están dando malos consejos con buenas intenciones. Cuando una hermana te ve y te dé un consejo, en este caso, un ejemplo, deja ese loco, vete desde la casa, lo que sea. Pásalo por el filtro de la Biblia. Pásalo por el filtro de la palabra de Dios. Si eso es lo que dice la Biblia, amén. Llévate del consejo. Pero muchas veces las hermanas y los hermanos damos consejos con los sentimientos. Y, es pobrecita la hermana. Ese marido que tiene, que se gasta, es mejor que esté sola. No, es mejor estar sola que mal acompañada. ¿Lo he escuchado, no? Entonces, ¿qué hace la tipa? Coge su motete, sus 3, 4, 5 muchachos y se va para la casa de la mamá. Y después de los 3, 4 días, ni la mamá la aguanta, ni los muchachos, ni nada. Y quieren regresar a Egipto. No. No, óyeme bien, hermano. Se llevaron de malos consejos. Dios tiene la voluntad para el matrimonio. Ustedes ya conocen mi punto de vista en esto. En cuanto al matrimonio se refiere. Dios tiene su voluntad para ti, mujer, para ti, hombre, dentro del matrimonio. Dios tiene su voluntad para los hijos. Me dice que esta señora contándome esta historia que el miércoles pasado, que uno de los hijos no aguantó, como decimos dominicanos, no aguantó el fuete
No aguantó y se tuvo que ir, se fue para otro estado, se mudó. Un jovencito de 21 años que estaba contento en su casa con sus padres. Al ver la situación, agarró su mochila y se fue para otro estado. Digo, qué triste. Ese es el resultado. Hermanos, Jesús tiene que ser el consejero, como acabamos de leer acá. Bendeciré a Jehová, Él es que me aconseja. Cuarto elemento, Dios fuerte. En hebreo la palabra es la palabra gibor, que significa con poderes sobrenaturales. Un Dios fuerte con poderes sobrenaturales. Con poderes que tú y yo no lo podemos ni siquiera imaginar. Olvídate de Batman, olvídate de Superman, olvídate de... ¿Dónde está por ahí Tito? Olvídate de Superman, ¿se verá Superman, verdad? No, de Batman. Olvídate de Batman, olvídate de Superman. Olvídate de la Mujer Maravilla. Poderes genuinamente sobrenaturales. ¿Te puedo dar el ejemplo, por ejemplo, del mar, abrir el mar rojo? Ustedes conocen la historia, dice la palabra que el sol se paró. Bueno, sabemos hoy en día que es la tierra que se paró. Pero se paró, dejó de moverse para que el pueblo de Israel pudiera ganar una batalla. Eso lo hace Dios. Eso es poder. Ustedes conocen la historia. El pueblo de Israel, el pueblo pequeño, sin armas, con poco ejército, fueron de ciudad en ciudad conquistando y ganando batallas. El siglo pasado hubo una guerra, ustedes conocen la guerra de los 6 días, ¿se recuerdan? La guerra de los 6 días, el siglo pasado, se unieron un montón de naciones árabes alrededor de Jerusalén, de Israel, con la idea de atacarlo, conocen la historia muchos de ustedes. Si no, búscalo, una historia muy interesante. Y dice la historia, no dice la palabra, dice la historia, que ellos tenían todo listo y preparado para atacar a Jerusalén, Israel, tal día, el día X, no recuerdo la fecha exacta. Y se pusieron todas estas naciones de acuerdo, todas de acuerdo, hablando el mismo idioma. Cuando llegó el día del ataque, dice que comenzaron a mandar, tenían planificado, estas son las señales que le vamos a mandar. Cuando yo te mande esta señal, significa que tú tienes que atacar por acá. Y cuando yo te mande esta señal a Egipto, todas estas naciones que van a atacar a Israel, cuando te mandemos esas señales, tienen que atacar para comenzar la guerra en contra de Israel. Comenzaron a mandar las señales. ¿Y sabe qué sucedió? Llegaban las señales de esos generales de estos países y no entendían las señales. Dicen, no, esto no puede ser la señal y se quedaban, hay que esperar hasta que llegue la señal que tenía que llegar para atacar a Israel. No atacaron. Le mandaron la próxima señal al próximo pueblo. Sucedió lo mismo con todas las naciones. Al final, tener tanta confusión, dice que comenzaron a atacar. A lo loco, como decimos dominicanos. Comenzaron a atacar. Y dice la palabra, dice la historia, que Israel, siendo una nación tan pequeña, pudo defenderse y vencer a todas esas naciones. ¿Tú sabes que eso fue una maravilla? Después que pasa la guerra y todo llega a su normalidad. ¿Tú sabes qué sucedió? Todos esos países comenzaron a cuestionarse, pero te dije que me mandara la señal. No, pero te la mandé. Tú no me mandaste nada. Tú me mandaste a decir que los plátanos ya estaban verdes. Y eso no era la señal. La señal era que la papa está lista para comer. Algo por el estilo. Bueno, estoy parafraseando. Pero al final ellos tuvieron que todas estas naciones, reconocer que algo sobrenatural sucedió en esa guerra. Todos, no una nación, todos, algo sobrenatural sucedió en esta guerra. Y el general del ejército de Israel, no judío religioso, solamente el general, él tenía su duda. Él decía, mira, si esta gente nos ataca como están planificando, esta gente nos van a hacer a picadillo, como dicen los cubanos. Pero igualmente vamos a preparar los aviones, y por 6 días Israel estuvieron atacando fuera de Israel, no dentro de la nación de Israel. Fuera de Israel, atacando a estas naciones por 6 días y defendiendo la tierra de Jerusalén. Y al final de la guerra, ¿sabe qué dijo este general? No lo dijo, pero no lo dijo. Dice que en un momento después de la guerra, ¿sabe que tiene el muro de lamentaciones? ¿Cómo se llama? El muro de lamentaciones. Este señor, después de la guerra, este general, va con un papelito, como ellos acostumbran. Ellos acostumbran a poner o peticiones de oración o motivos de agradecimiento entre las grietas de los muros. No sé si tú lo has visto. Es uno de mis sueños alguna vez estar ahí, hacer eso. Pero dice que el hombre llegó ahí y ¿cómo se llama? Sin que nadie se diera cuenta.
Él fue escondido, el general del ejército de Israel, que habían acabado de ganar la batalla. Escondido va con un papel escriba y lo pone en una de las grietas. Y un reportero lo vio. Un solo reportero que estaba en el área. Dice, con respeto, general, no recuerdo cómo se llama. Se llamaba, ya falleció. ¿Qué escribió? Regularmente no se pregunta, ¿qué escribió en el papel? Tengo un poco de curiosidad. ¿Qué escribió en el papel? Yo escribí en el papel, gracias Dios, porque mostraste una vez más tu poder para Israel. Tu poder. Él reconoció que si no hubiera sido por el poder de Dios, ese poder, Israel hoy en día no existiera como nación. No existiera como nación. Ese es el poder en el que el Señor Jesús habla aquí en esta enseñanza, en la palabra de esta enseñanza. Es el poder del Señor Jesús. Él es todopoderoso. Y así como eso, hermanos, hay cosas que son sencillas en nuestra vida. Que pensamos, bueno, Dios nunca me ha librado de una batalla, de algo grande, pero tú no sabes de cuántos accidentes Dios te ha librado en las calles. Hermano, a mí me ha pasado que yo tenía salido del trabajo unos 10, 15 minutos tarde. Y voy por ahí en el Sobras matándole por llegar a la iglesia o por llegar a la casa y de repente veo un accidente de 4 o 5 carros. Digo, wow, eso puede haber sido yo. Yo no sé si Dios me libró específicamente de ese accidente. Porque Dios es todopoderoso para con nuestras vidas. Poderoso, Dios fuerte. Número 5, Padre eterno. Aquí no quiero parar mucho, pero cuando digo Padre eterno, muchas personas no entienden mucho lo que es Padre. Yo sé que aún dentro de esta iglesia, aquí no somos muchos, pero aquí muchas personas no saben lo que es el sentido de tener un padre. Muchos no conocieron a su padre. Yo sé que hay muchas personas aquí que nunca vivieron con su padre, nunca vivieron con su papá biológico. Quizás los conocieron después de viejo. Tuvieron un padre físicamente ausente en su vida, físicamente hablando. Pero también hay personas que han tenido padres espiritualmente ausentes dentro del hogar también. ¿Cuántos son estos padres? Los padres que su tiempo 80 trabajan 60, 80 horas a la semana. Esta semana que terminó el tiempo loco de la compañía que yo trabajo, hubo un señor que tuvo más de 90 horas de overtime. Olvídate de tu horario normal. Más de 90 horas de overtime, 40 horas de trabajo, más 90 de overtime. Ese tipo dormía 4 o 5 horas y se pasaba todo el tiempo en la oficina trabajando. Entonces, ¿cómo una persona así puede decir que tiene una familia? Cuando los dice que llegaba a su casa, el niño estaba durmiendo, salía, los estaban durmiendo, y por 48 días no vio a sus hijos. Trabajaba de lunes a domingo, todos los días de la semana. ¿Qué pasa? Sí, para endeudarse con los regalos. Óyeme bien. Es el tipo de padre que tú y yo conocemos. Mi padre fue un padre muy bueno. Mi padre era pastor, ustedes lo saben, pero no era perfecto. Mi papá no era perfecto. Yo no soy un padre perfecto. No hay un padre perfecto en la tierra, solo hay uno. ¿Sabe cómo se llama ese? Padre eterno. Si tú tienes quizás una mala experiencia con tu papá, vuelvo y repito, yo conozco a una que otras personas dentro de esta iglesia que tuvieron sus situaciones con los padres. Ustedes conocen la historia, por ejemplo, el hermano Diego con frecuencia lo menciona. Su padre lo vio quizás 2 veces en su niñez. ¿Te imaginas? Completamente, viviendo a un par de horas de su casa. 2 veces en su niñez. Toda su vida. Entonces a veces pensamos que es el ejemplo del Padre eterno que Dios está hablando. No hay palabras en el idioma nuestro que pueda explicar el tipo de Padre que es Dios. Al extremo que ninguna religión, óyeme bien, ninguna religión puede decirle a su Dios Padre. ¿Tú sabías? Un musulmán que le diga a su Dios, a Alá, Padre, lo matan. ¿Sabías? Lo matan automáticamente, lo matan. Pero tú y yo, cuando tú oras, tú puedes decir, Padre nuestro, Padre mío, mi papá, papito querido que estás en los cielos. ¿Tú te imaginas qué privilegio, hermano?
El Dios que abrió ese mar rojo, el Dios que paró el sol, el Dios que hizo el universo que todavía no lo podemos entender. Ese es tu papá. Ese es tu padre. Olvídate por un momento en cuanto espiritualmente hablando se refiere a tu padre terrenal. Y concéntrate en tu padre espiritual. Padre eterno. Padre eterno. Ese es Jesús. Número 6. Príncipe de paz. Wow. Esa es otra que lamentablemente está faltando mucho en este tiempo. Y más que todo en este tiempo de Navidad. Y en esto yo me voy a incluir en esta lista. Hermanos, la paz es una cosa que, como dije anteriormente, está careciendo mucho también en nuestros hogares. Nos preocupamos tanto con la locura, que la fiesta, que la comida, y no tenemos paz. Inclusive nos matamos tanto, como decía la hermana Ruby, de trabajar tanto y comprar ese regalo al niño, y tú le compras regalo al niño con tanto esfuerzo y pasan 3, 4 semanas y el niño tira el regalo afuera. Se olvida. Entonces tú perdiste tu paz por un tiempo, preocupándote por tantas de estas cosas terrenales, para que el día que genuinamente tú crees que la persona va a apreciar esto, no le importa. Te voy a dar un consejo. En vez de pasar tiempo volviéndote loco buscando todas estas cosas, pasa el tiempo con el niño. Pasa el tiempo con la niña. Llévatelo a McDonald's. Llévatelo a Macy's, donde van ustedes de tarde. Sal con los niños. Llévatelo. Y dale cualquier regalo. Inicialmente el niño te va a reclamar. Te va a reclamar. No, que yo quería un iPhone. ¿Cuál es el último que salió? El iPhone 20, ¿no? No, esta gente va tan rápido que el 11. iPhone 11 o el Samsung Galaxy 15. 10, bueno, están ahí. Yo quería esto, yo quería el Pixel, ¿cómo era el otro? El de... No, el Switch ya está pasando. ¿Cómo se llama, Francisco? El Pixel 4. Francisco lo sabe, ya lo compraste, ¿no? Ya me lo pidieron. Ya me lo pidieron y lo compraste, no es lo mismo. Oye bien, el niño coge este celular y lo va a usar, pero quizá va a estar disappointed, va a estar desilusionado cuando no le compre el celular. Pero oye bien, hacer un tiempo de historia con él o con ella, en ese mall, en esa tienda, en ese restaurante, en ese Disney, vale mucho más, pero mucho, mucho más que ese Pixel 4 que esta niña quiere. Te lo puedo garantizar. Yo siempre he dicho, hermano, los niños se olvidan de los regalos. Tú me preguntas, bueno, yo nunca tuve regalos cuando era niña, para serte sincero. Pero tú le preguntas a un niño, a Danielito que tiene 14 años, ¿qué te regalaron cuando tú tenías 7 años de edad? No se acuerda. Pero pregúntale dónde fuimos de vacaciones cuando tienes 7 años. Te dice el número del vuelo que montamos, el avión que era, todo, se acuerda de todo. Todo se acuerda. Pero se va a olvidar del regalo, pero no se va a olvidar el tiempo que pasaste con él o con ella. Eso es lo importante. Y yo sé que muchos jóvenes, yo sé que no está Muñe por ahí, ¿verdad? Me dirán, no, yo quiero mi Pixel, yo quiero mi teléfono. Pero no se trata de eso, hermano. No se trata de eso. Vamos terminando. Príncipe de paz. Príncipe de paz. En Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cómo da Dios la paz? Esa paz que puede pasar alrededor tuyo, se puede estar acabando el mundo. Puede estar la guerra mundial de este lado y la otra guerra mundial de aquel lado. Óyeme bien, óyeme bien. La paz que trae Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué pasa? Que la gente busca la paz que entiende, que tú puedes entender. Las hermanas dicen, no, yo me siento en mi casa y pongo una película de Hallmark, de esa película vieja, y me relajo, esa es la paz. ¿Qué pasa cuando se acaba la película? Sí. Y los hombres dirán, yo pongo a ver el partido, o me doy un par de traguitos. ¿Y qué pasa cuando se pasa la borrachera? Viene la resaca, o por ahí viene, si te portaste mal, vienen los problemas, porque a veces gente se dan un par de traguitos y se portan mal, y por ahí viene el problema. Óyeme bien, la paz que el Señor Jesús nos quiere dar, esa es esa paz que genuinamente sobrepasa todo entendimiento. Para terminar, en el tiempo que estamos, hermano, en este tiempo de Navidad, quiero que entiendan esto, hermano.
Este texto comienza en el versículo 6, porque un niño nos es nacido. Entonces la pregunta, ¿para qué nació ese niño? ¿Para qué nació ese niño? Millones de niños nacidos en la historia. Como dije al principio, un niño que es único. Pero nació para cumplir estas cosas que acabamos de leer. Él tiene que ser rey de reyes en tu vida. Él tiene que genuinamente ser admirable en tu vida, maravilloso. Él tiene que ser tu consejero, tu Dios fuerte, tu Padre eterno y tu príncipe de paz. Si Él no es esta cosa en tu vida, genuinamente, oye bien lo que te voy a decir. Olvídate de Navidad y de otra fiesta del año. Si Él no es esta cosa en tu vida va a ser una vida de fracaso. Va a ser una vida de fracaso. Cierra tus ojos y vamos a orar.